Eran case as 8 da tarde cando se producía esta situación, esta imaxe que van ver de seguido. Vexan a invasión de campo dos siareiros do Racing de Ferrol xusto no momento no que o árbitro do partido pitaba o final. Empatou o Racing de Ferrol ante o Ceuta, conseguiu o punto necesario para volver a segunda división A. Nesa categoría xogará a vindeira temporada. Nos imos facer un alto no camiño, ímonos a publicidade, pero despois volveremos á festa de Ferrol. A tarde 13 minutos, o gran protagonista do fútbol galego é hoxe o Racing de Ferrol. 22 anos despois, o Racing xogará na segunda división A vindeira temporada. Hoxe conseguiu ante o Ceuta o punto que necesitaba para conseguir a clasificación, para conseguir o ascenso. Empate a 2 final na Malata e o Racing, polo tanto, acompañará o Xaén no ascenso a segunda división, xa que o Xaén gañou en Ourense como queira que a Ximnástica só gaña por 2-1. Por 3-1 nestes momentos a Gramanet, 3-1, pero xa en tempo de prolongación necesitaría un cuarto gol a Ximnástica para ascender. Nestes momentos é o Xaén o equipo que acompaña o Racing de Ferrol e a Universidade das Palmas, que conseguiu o ascenso a pasada fin de semana, que acompaña, dicíamos, a estes dous equipos no regreso á segunda división. E xa ven a festa en Ferrol, unha festa que se vive dentro de campo, fora tamén do campo da Malata, e imaginamos que pouco a pouco na Praza de España, lugar de encontro da afección ferrolá para celebrar a festa, para celebrar o ascenso á segunda división. Na Praza de España está Eduardo Herrero. Boas tardes, Eduardo. Hola, boas tardes, Alfonso. Pois, como ben dis, pouco a pouco vai crecendo o ambiente de celebración aquí na Praza de España, onde se van congregar de seguro moitos siareiros do Racing para festexar ese ascenso histórico á segunda división do fútbol español. Nada máis finalizado o partido, deixábanse escoitar xa os primeiros claxons dos automóviles que están rodeando continuamente, dando voltas a esta praza de terrazas próximas procedentes dos seus domicilios. Logo de ver a retransmisión da TVG e algúns tamén os máis madrugadores do estadio, vemos bandeirolas, camisolas, todas coas cores verdes e brancas do Racing de Ferrol. Isto é só un anticipo porque de seguro que nos próximos minutos, cando toda esa masa que está aínda na Malata veña cara esta Praza de España, a cor estará por estas latitudes. Por o momento é todo, dende a Praza de España, adiante San Marcos. Confirmado o ascenso do Xaén no grupo do Ourense, ascenden polo tanto a segunda división A, do grupo A o Universidade das Palmas, do grupo B o Xaén, do grupo C o Racing de Ferrol e do grupo D o gañador do partido entre o Granada e o Murcia, que está en xogo nestes momentos. Son as 8 da tarde, 15 minutos, volvemos a Malata. Xosé Manuel Moldes. Estes que ven aí nas súas imaxes, os que estaban, son os xogadores do Racing de Ferrol. Ese o baño do ascenso que se están a meter moi preto aquí da Malata. Hai moitos afeccionados que aínda siguen no terreo de xogo agardando quizáis que os grandes protagonistas pois ben, volvan a aparecer como apareceron antes no terreo de xogo ou ben e cheguen a aparecer no palco de autoridades. Reventaron todos os bombos esta tarde aquí na Malata nun día histórico, a mellor entrada de toda a temporada, 12.000 afeccionados. Xa dende onte non había entradas, gardara 50 directiva, 50 entradas que tiña que poñer a venda esta tarde. O resto de papeles estaba xa totalmente vendido dende hai moitos días na Malata. Ese é o aspecto que tiña o terreo de xogo, ese que ven aí, pois é a piscina onde se estaban a bañar os xogadores do Racing de Ferrol. Despois veremos o famoso autobús, o autobús que alugou o Concello xunto ao medio de comunicación a Voz de Galicia, o autobús que chega dende a capital de España, o mesmo autobús que esta temporada levou polas rúas de Madrid o Real Madrid cando se proclamou campeón de Europa, o mesmo autobús que levou o Deportivo polas rúas da Coruña cando se proclamou campeón de Liga. Ese autocar vai levar esta tarde os pupilos de Xosé Ramón Arteche polas rúas de Ferrol. É o equipo que consegue o ascenso á segunda división. Xosé Luis, por onde estás agora no terreo de xogo? Antes o noso compañeiro estaba prácticamente esmagado entre xogadores e afeccionados. Xosé Luis. Sí, estou aquí no sitio, no lugar onde a Televisión de Galicia ten disposta tamén unha cámara para recibir aos protagonistas. Nuns intres falaremos con algún protagonista. Os xogadores están, como ven, dis Chicho, nos exteriores da Malata, pero hai directivos, mesmo o presidente do Racing de Ferrol, que están non sei onde, porque a decir verdade, ti comentábalo ao final do encontro, Isidro Silveira desapareceu,
Si, despois volveu o palco e púxose a brincar. E tamén o alcalde de Ferrol, Xaime Bello, estaba brincando no palco presidencial, que ahora está totalmente baleiro. Non hai ninguén, marcharon todos, supoño que irán cara aos vestiarios a reunirse cos xogadores. Que teño aquí a Laez, que está empapado de arriba abaixo, e é que non é para menos, non? No, ya lo teníamos pensado. Si se ascendía a la piscina todo el mundo. Era sorpresa ou ainda hai algo máis? No, era que estaba así ya predeterminado, yo creo. Y bueno, sufriendo y todos sabíamos que lo teníamos que hacer. Bueno, a temporada foi moi dura, pero ao final valeu a pena, non, o premio? Sí, valió la pena. Hasta el último minuto, habéis visto ahí que ha habido emoción, pero bueno, al final ha habido premio. Moitos nervios, porque... Muchísimo. Es un ascenso, 20 y pico años esperando esto. Y bueno, se ha conseguido por fin. Fíjate que vai ser unha temporada na que a segunda división este máis forte que nunca. Sí, además de verdad, porque va a haber equipos pues muy fuertes que han bajado de primera. Y bueno, el año que viene de verdad que va a ser muy difícil, pero de momento que disfrutar esto. A seguir disfrutando. Moitas gracias. As palabras de Alaez, un dos protagonistas, van empapados, totalmente empapados. José Manuel Moldes, os xogadores do Racing de Ferrol, de novo cara aos vestiarios, mentres a xente sigue esperando a saída dos heróis, deses homes que van quedar para sempre no libro de ouro da historia do Racing de Ferrol. Porque seguían bañándose, creo que xa van a ir cara ao vestiario. Alaez, un dos homes que foi peza fundamental esta temporada no centro da defensa do conxunto de Arteche, que hoxe curiosamente non foi titular, ainda que estivo despois na segunda metade, entrou para sustituir a Alberto, un dos homes tamén máis queridos aquí en Ferrol, na Malata, porque el xa vivera un ascenso a terceira, segunda división B no fútbol galego, porque un home daqui da casa e porque el tamén estivera no ano 95, volve estar agora e marchou mancado. Falaremos despois con Alberto, supoño que non sería grave a súa lesión pola que se tivo que retirar. É un dos poucos xogadores ou dos poucos integrantes do plantel do Racing de Ferrol que quedan no terreo de xogo e que estou vendo agora que vai caras casetas é o preparador físico deste equipo. Un home que a máis sufriu esta semana por todo iso que se falou, que se lanzou dende Ceuta, de que se os xogadores do Racing o penúltimo encontro ante o conxunto ceutío dai unha semana estiveran dopados, todas esas cousas molestoulle moitísimo o vestiario galego e dixeron que ían a calar todas esas bocas, todas esas informacións que chegaban dende Ceuta neste encontro. As 8:20 da tarde. En a Malata, pouco a pouco, marchan os afeccionados do terreo de xogo cara ás rúas da cidade. Sí, atención, José Manuel Moldes. Non sei se temos posibilidade Sí, te escoitamos, de ver a outros protagonistas. Arcadio, felicidade. Muchas gracias. Bueno, eu creo que todo isto merece a pena, todo un pobo volcado cun equipo, ¿no? Sí, la verdad es que hemos sufrido muchísimo después de haberlo tenido pues muy bien, ¿no? Y parece ser que un poco la asignatura un poco pendiente de los racinistas es sufrir, ¿no? Hace unos años pues no pudieron hacer en la última jornada y en este caso pues hemos remontado 2 veces para lograr ese ascenso, ¿no? Eu non sei se houve tempo suficiente como para pensar, como para valorar todo o que fixestedes e todo o que vai a ser o voso nome, o nome de cada un de vos no libro de ouro da historia do Racing. No nos da tiempo a pensar porque todavía estamos un poquito en una nube, ¿no? A medida de que pasen un poco los días nos daremos cuenta de lo que hemos conseguido, ¿no? Para el club, para la institución y sobre todo también para los jugadores, ¿no? Por certo, unha última cousa, de seguir así as cousas, cando un equipo se xogue algo ides ter que xogar con 3 ou 4 equipacións, porque ao final sabedes como acabades todos. No, la verdad es que la gente se lleva por la euforia y a nosotros pues nos gusta, ¿no? Y en la medida que podemos pues nos gusta corresponderles, ¿no? Gracias, moitas gracias a seguir disfrutando. As palabras de outros protagonistas de Arcadio, home que hoxe sustituiu a Carlos Padín e que tamén tivo uns minutos para disfrutar no terreo de xogo da Malata. Son as 7 da tarde, 22 minutos, a festa repártese por varios puntos de Ferrol, no campo da Malata, no céspede, onde todos queren levar un recordo deste partido, dentro dos vestiarios, fora da Malata, na piscina que está cerca do propio estadio, e vexan tamén na Praza de España, onde xa empezan a aparecer os primeiros xeareiros, os primeiros aficionados, e tamén os coches que equipados coas bandeiras do Racing de Ferrol fan soar os seus claxons como síntoma, como sinal de agradecemento ao Racing e de festa eredicia dun pobo, Ferrol, que necesitaba máis que nunca o ascenso esta temporada do seu equipo á segunda división A. Volvemos despois da publicidade na Televisión de Galicia para levarlles a todos vostedes a festa de Ferrol.
ves, en vez de quitar la ropa a los jugadores, la quitaran ahí. Son as 8:30 da tarde. Desde os gloriosos tempos do Club Baloncesto Ar, o Deporte Ferrolán vivirá sumido nun permanente letargo. Hoxe despertou gracias a un histórico do fútbol, xa non só do fútbol galego, senón mesmo do fútbol español. O Racing de Ferrol volve á segunda división A, categoría na que xogará a vindeira temporada despois de empatar esta tarde ante o Ceuta 2-2 no campo da Malata. Conseguía así o equipo departamental o punto que necesitaba para volver 22 anos despois a unha categoría como a segunda división de carácter profesional desde hai bastante tempo no fútbol español. Imaxes da Praza de España, xa vemos moita xente na Praza de España, inda que o tráfico rodado non está interrompido, e vemos tamén a festa na piscina do campo da Malata. Ali se ven moitos siareiros, moitos seguidores do Racing de Ferrol que invadiron o campo pouco antes das 8 da tarde cando finalizaba o partido entre o Racing e o Ceuta. Imos volver ao Estadio Ferrolán. Xosé Manuel Moldes. Pois aquí no meu posto de comentarista, no campo, no que no terreo de xogo queda moi pouca xente, case que ninguén. Hai moitas partes do terreo de xogo xa sen herba, da xente que se levou esa lembranza, e o que si hai é algún afeccionado que aínda ten a súa teima particular por levar algún recordo para a súa casa, e hai quen leva algo así como 5 minutos cunha tisoira escavando no terreo de xogo, querendo levar iso, o poste da portería. Leva algo así como 5 minutos nesa mesma posición, facendo buraco, e non me trabuco, a única persoa que queda arestoa no terreo de xogo da Malata. O resto nas rúas de Ferrol, e despois tamén a festa que está nos vestiarios e onde está o noso compañeiro Xosé Luís. Sí, aquí estamos co xerente do Racing de Ferrol, ao mesmo tempo tamén fillo do presidente, don Isidro Silveira o pai e Isidro Silveira o fillo. E hai un pouco os xogadores cantaban aquelo de onde está o presidente onde está? Onde está porque non, é que non o damos atopado a Isidro Silveira o pai, vamos. Yo acabo de estar hablando con él ahora mismo, pero bueno, se está relajando porque pasó momentos difíciles en el palco y faltando 15 minutos del partido incluso se retiró y se fue a su despacho. Aquí está ahí, está relajado, está bien, pero por ahora quiere descansar un poquito más. Porque si non o vai librar ninguén. Aí está o presidente precisamente celebrando o gol, efectivamente. Non o vai librar ninguén do baño ou da ducha, porque mesmo houbo directivos que xa pasaron por aí porque os xogadores así o quixeron e así o queren. Sí, tarde o temprano le toca. Yo fui el primero, me cogieron ahí ya de cabeza. Pero a él le tocará cuando baje, irá para la ducha, seguro. Non é o mesmo ser xerente dun equipo de segunda B que de segunda A, Hombre, por supuesto. Pero bueno, ya no es mi primer año. A mí me dio la oportunidad de mi padre estar ahí. Yo estoy encantado, le he pasado un año muy bueno, compartiendo con todos los jugadores. Y si conseguimos el ansiado ascenso, pues se completó. Lo que haga el año que viene, no sé si estará aquí o no, pero fue un año impresionante para mí. Que vai facer Isidro Silveira Junior esta noite? Esta noche disfrutar con los jugadores y tomar una o dos copas. Aí están as palabras de Isidro Silveira, o xerente do Racing de Ferrol. Por certo, unha última cousa, de seguir así as cousas vai haber que cambiar o campo inteiro. Nos están llevando el césped, las redes e incluso las porterías, están intentando llevarse todo. Bueno, no pasa nada, que lo lleven, que lo disfruten, que por eso estamos todos aquí, para disfrutar. Pois a seguir disfrutando, moitas gracias. Estas son as palabras de Isidro Silveira, non o presidente, sino o fillo, ao mesmo tempo o xerente do Racing de Ferrol. Dicía o xerente Isidro Silveira que lle levan a portería, e esta, sen lugar a dúbidas, tamén é unha das imaxes do ascenso. É a única persoa que está na Malata. Non hai ninguén máis, nin no terreo de xogo, nin nas bancadas. Abandonou a tisoira e agora está co coitelo rilla que rilla aí na portería, querendo levar para a súa casa como recordo pois o pau da portería. E que é a única persoa que hai na Malata. Nas bancadas non hai ninguén, tan só os nosos compañeros, os cámaras, e no terreo de xogo tan só está a policía. E aperta de Xosé Ramón Arteche, home que no ano 1978 como xogador vivía un ascenso e agora vive o ascenso como adestrador. Canto sufriu, eu lembrome da súa faciana, da tensión que tiña cando Racing de Ferrol desperdiciou a segunda oportunidade en Ceuta. Era o que estaba máis intranquilos de todo. Arteche quería manter a calma, pero se lle notaba que por dentro estaba sufrindo moitísimo. E agora celebra o ascenso na Malata. Na Malata o ascenso nos vestiarios, no terreo de xogo segue o afeccionado aquel coa portería, e vemos tamén como na Praza de España
comezan a chegarse moitos xareiros. E son unha cousa máis aquí dentro do posto de comentarista. A veces fálase do forte, da fortaleza, do forte que son outros grupos da segunda división B, que non o galego, e son a cousa. Do grupo galego ascenderon a segunda división dous equipos. O Universidade das Palmas e o Racing de Ferrol. Ourense escapoules a posibilidade no último momento, no último suspiro, na última xornada da fase de ascenso. Dous conxuntos do grupo primeiro da segunda división B, onde están os galegos, acaban de dar o salto de categoría. Ven aí a Xosé Luis Deus e a David Pérez. Escoiten. Pois efectivamente, o vindeiro ano Jesús Gil e o Atlético de Madrid estarán na Malata. E tamén Ruiz de Lopera co Betis. Imos ver se falamos e podemos falar con Xosé Luis Deus. Xosé Luis, contento, feliz, sobre todo porque tiñas unha débeda pendente contigo mesmo, non? Sí, la verdad que bueno, que sobre todo desde lo del año del Córdoba y también de la selección, pues me quedé a las puertas ahí de un ascenso a segunda división y ahora pues lo puedo conseguir y contentísimo, ¿no? No partido non nos acordamos porque decíasme o pasado venres que tiñas que marcar un gol porque tiñas metido na cabeza que ibas a marcar 4, pero eso de menos agora, ¿no? Es igual, yo creo que lo importante en el triunfo, el partido nos costó más de lo que hubiésemos pensado en casa, porque creo que el equipo le pesó a lo mejor un poquito el partido, ¿no? Yo creo que era mucha importancia de él y no jugamos a lo mejor como teníamos que haber jugado en casa, y por eso pasamos más apuros de los que debíamos haber pasado, pero creo que voy a falar en galego ahora. Sí, no, mellor en galego, claro. Estamos para a televisión de Galicia. Despisteime. Non, pero penso que despois creo que fomos sustos vencedores e sustos ascendidos, ¿no? E ahora, pois, a disfrutar durante toda a semana. Hai un sin tres, decía o meu compañeiro Xosé Manuel Moldes, que tanto falar do grupo no que estaban os galegos na segunda B, fíxate, porque ascendiste de dous equipos, Universidade das Palmas e Racing de Ferrol. Sí, al final, o Ourense que fixo non pudo, non? O Ourense non puido subir, subiu o Xaén, se non me equivoco, non, Xosé Manuel? Sí, o Xaén subiu. Bueno, ahora lo importante é que estamos aí en segunda, é unha pena que, bueno, que non podía ser outro galego, pero bueno, ahora pensar en festa rachada, en que queda moita festa, e sobre todo pues, un momento que creo que ningún de nos va a esquecer, non? Pois pensamos na festa entón e deixamos o futuro, porque de iso tamén habrá que falar con Xosé Luis Deus noutro momento, verdad? Veña, gracias. Hasta logo, as palabras de Xosé Luis Deus, outros protagonistas. E a ducha de Arteche no vestiario, este é o momento cando os seus xogadores, os seus pupilos, aí estaba Manel, metían baixo a ducha o técnico do conxunto galego. Deus, que a verdade viviu esta temporada unha campaña excepcional. El pertence ao Deportivo, está cedido aquí en Ferrol. O Deportivo foi campeón de Liga, o Deportivo B ascendeu a segunda división B, el co Racing de Ferrol ascendeu a segunda división. Do futuro dele, doutros xogadores falaremos máis tarde. Son as 8:38 minutos e 27 segundos para ser máis exactos. Estamos en Ferrol na festa do ascenso. Vamos ir agora a publicidade. Se queren despois ver toda a festa, os xogadores no autobús no que foi o Deportivo, no que foi o Real Madrid campeón de Europa, se queren ver todo iso e a celebración nas rúas, volvan á Televisión de Galicia, porque volveremos aquí a iso das 9:25, 9:30 da noite, de novo dende Ferrol, para contarlle todo o que está a acontecer nesta cidade co histórico ascenso do Racing de Xosé Ramón Arteche, que sube da segunda división B á segunda división. Cada vez hai máis xente na Praza de España, que imaginamos será o punto de destino dese autobús que desplazará os xogadores do Racing de Ferrol. Ainda non está cortado o tráfico rodado, pero como dicíamos, cada vez son máis os seguidores do Racing que agardan a chegada dos xogadores na Praza de España ferrolá. Lembren que ascenden á segunda división. Unha hora e media despois do ascenso do equipo ferrolán á segunda división A. O Racing conseguiu hoxe na Malata o punto que necesitaba para regresar 22 anos despois á categoría de prata do fútbol español. Empatou a 2 goles contra o Ceuta e converteu a cidade de Ferrol nunha auténtica festa. Unha festa que se vive agora nos aledaños da Malota, por onde transcurre o autobús do Racing, e que se vive tamén na Praza de España, onde centos de seguidores agardan a chegada dos xogadores do Racing. É unha das noticias da xornada. A outra está a ter lugar nestes momentos en Bruxas, na localidade belga de Bruxas, onde España perde ante Francia por 2-1 no descanso do partido de cuartos de final da Eurocopa. Adiantouse o equipo francés con gol de Zidane, despois empatou Mendieta de penalti para España e a poucos minutos do descanso Djorkaeff conseguiu o 2-1 que por momento campea no marcador, partido que nestes momentos está no descanso.
Pero imos inmediatamente a Ferrol, o estadio da Malata. Como dicíamos, acabou o meigallo e despois de varios intentos frustrados, o Racing de Ferrol conseguiu o ascenso a segunda división A. Antes de ir ata a cidade departamental, imos repasar os marcadores desta derradeira xornada de competición nas fases de ascenso a segunda división A e segunda división B. Estes son os resultados dos grupos con equipos galegos da fase de ascenso a segunda división A. Grupo B, Ourense 0, Xaén 1 e Ximnástica Torrelavega. Desde a Malata, pois xa non hai ninguén. Hai uns 9 minutos era un auténtico rebumbe aquí o campo do Ferrol, agardando a saída dos xogadores de Xosé Ramón Arteche. Foi a iso das 9:25, 9:27 minutos da noite, na que os xogadores galegos co pelo tinguido de verde, era unha das promesas que tiñan se conseguían o ascenso a categoría de prata, entraron no autobús. Ese mesmo autobús que esta temporada foi quen de elevar o Real Madrid como campeón de Europa e o Deportivo como campeón de Liga. O Racing na súa cuarta fase de ascenso consigue o salto á categoría de prata do fútbol español. Estaba moi feliz o presidente do conxunto galego, el mesmo decía que dentro dun par de anos se marcaba ese reto, esa meta, o seu equipo podería estar na primeira división. Era o gran reto que lanzaba o presidente Isidro Silveira. Estamos a ver o momento aquí na Malata no que os xogadores eran as 9:27 minutos da noite, levaban moitísimo tempo nos vestiarios, estaban tinguíndose o pelo de verde. Entraron no autobús con champán, había uns 100 afeccionados agardando aquí aínda nas portas da Malata, saída dos seus xogadores, e o resto están espallados polas rúas de Ferrol celebrando este ascenso. Entre os homes máis e máis felices, non só técnico, por iso que dicíamos que Arteche alá polo ano 1978 vivira un ascenso como xogador e agora víveo como adestrador deste conxunto. Un equipo no que había moitos galegos e no que nos vindeiros meses veremos tamén o futuro de moitos destes xogadores, porque algúns deles, caso como de Deus, que o escoitaban na televisión de Galicia, é un home que está cedido polo Deportivo da Coruña e un home que aínda non ten desvelado o que fará a vindeira temporada. Aí teñen algún dos xogadores do Racing de Ferrol, Noguerol, co pelo tinguido de branco e de verde, outro dos xogadores que non pertencen ao Racing de Ferrol, senón que está cedido polo Celta de Vigo, aínda que Noguerol dende sempre dixo que unha das súas ilusións sería xogar co Racing de Ferrol na segunda división. Todos os xogadores que estaban co presidente, o presidente sí que non se tinguiu o pelo de verde, e tampouco o adestrador Arteche. Ningún destes dous foron quen de facer esa aposta que xa prometeran dende hai moitas semanas os xogadores do Racing. Só dixeran no seu día se gañaban en Baracaldo, tamén se gañaban en Ceuta, e finalmente fixeronno neste día. Aí teñen o técnico Xosé Ramón Arteche, un dos máis requeridos polos afeccionados, para asinar autógrafos. A verdade é que se levaron moitísimos recordos de aquí os xirareiros que había na Malata, as redes da portería, os paus da portería, a erva do terreo de xogo e tamén as camisolas, calzóns, medias e mesmo botas dos xogadores. Só viron cando estaban despois do remate do encontro os xogadores do Racing de Ferrol nos vestiarios, había moitísimos deles que tan só lles quedaba o calzón. Foi unha festa cando o colexiado canario subiu ao final deste encontro. O empate valía o Racing de Ferrol e despois de 4 fases de ascenso conseguiu a categoría de prata, ese salto a segunda división. Bien o capitán Manu, un dos homes, xunto a Manel, tamén xunto a Alberto e o gardamalla suplente esta temporada Luis, que quedaban daquele equipo que no ano 1995, curiosamente, aí están as voltas da vida, un 25 de xuño, pois na derradeira xornada da fase de ascenso aquí na Malata non daban ese salto a segunda división. Desquitáronse eses 4 xogadores daquel día, soterráronse aquela data maldita pro club galego, e todos eles, e máis todos os que se foron incorporando ao longo desta temporada no conxunto de Xosé Ramón Arteche, lograron o ascenso a categoría de prata. O Racing foi un dos máis regulares na Liga de Ascenso e o máis regular tamén despois de todas estas xornadas. 6 xornadas na que o conxunto galego gañou 3 partidos, perdeu 2 e empatou 1. Empatou o decisivo ante o Ceuta. Imos ver os goles desta tarde. Esta foto do Racing de Ferrol pasará a historia. Trátase por fin dun equipo da segunda división A. A Malata foi decisiva e acolleu un cheo histórico. 22 anos despois, o Racing volveu á categoría de prata. O Ceuta empezou dando guerra, saque de falta de Berruezo e 0-1. Eso sí, coa estimable colaboración de Sueiro no que peta o balón. Jauregui non puido evitar recibir o primeiro gol na Malata na fase de ascenso. Pero tan só 5 minutos despois, o Racing devolveu o equilibrio marcador. Sueiro conseguiu o 1-1. Foi tras a asistencia de Carlos Padín.
Sueiro celebrouno con dedicatoria para Tarrío, un ex-racinguista convalecente dunha enfermidade. Vemos o gol repetido a asistencia de Padín para Sueiro. As vellas fantasmas volveron sobrevoar pola Malata cando Ceuta marcou o 1-2. O seu autor foi Pablo. Novamente nunha xogada co balón parado. Desta volta tocou Serrano e empurrou Pablo. Ao descanso as cousas non marchaban ben pro equipo de Arteche, pero foi comezar o segundo tempo e mellorar. Aos 20 segundos, o colexiado considerou penalti este empurrón de Óscar a Sueiro. Pablo encargouse de marcar desde os 11 metros. Foi o 2-2. O de Viveiro xa abrirá a conta goleadora do Racing nesta fase de ascenso. El tamén a pechou. O medo volveu a apoderarse da Malata nesta xogada, unha acción que rematou Alfonso, pero que anulou o colexiado por fora de xogo do propio Alfonso. O ascenso desexado requeriu sufrimento e emoción dabondo, porque o Ceuta tamén quería facer historia. Mesmo mandou un tiro ao pao. A tensión invadiu a Malata e mesmo o adestrador do Racing e David Pérez foron expulsados, pero ao final o soño do ascenso fíxose realidade. O Racing de Ferrol xa é equipo de segunda división A. Llega el mejor momento que puede llegar. El año 2000, vamos a cambiar de milenio, entramos con el Atlético de Madrid, con el Betis, con Alfonso aquí, Kiko aquí. Mis jugadores pienso que lo van a hacer muy bien contra ellos. Pienso que tenemos un gran equipo, lo reforzaremos un pelín, un poco, y a luchar y a ganar en segunda A. Y nuestra meta, que es nunca fue nuestra meta segunda A, nuestra meta siempre fue primera. E ya estamos caminando. Aí queda lanzado o reto, quédense vostedes con eso. O reto do presidente do Racing acaba de ascender o equipo a segunda e xa lanza o reto de ascender a primeira división do fútbol español. Sí, correcto. Nosotros nos parece muy bien la segunda A, pero no es suficiente. Somos así, los de Ferrol, ¿qué vamos a hacer? Pois así son as palabras do presidente Isidro Silveira, dicía, así somos os de Ferrol. Non lle chega a segunda división, el di que aí está o reto, o objetivo deste equipo é estar dentro de moi pouco, e non se marca ningún prazo de moitos anos, estar na primeira división do fútbol español. Xa no vestiario, vían como todos os xogadores cantaban que esta temporada, bueno, a seguinte vai a estar aquí Manuel Ruiz de Lopera, co Betis tamén vai a estar Jesús Gil co Atlético de Madrid, a verdade que nos agarda unha categoría de prata das máis potentes dos últimos anos, porque aí van a estar equipos como Tenerife, Salamanca, a máis dos descendidos, Sevilla, Betis e tamén Atlético de Madrid, que queren estar arriba, arriba, arriba. Un día histórico, un día eu creo que tamén está na memoria de moitos xogadores que estiveron naquel ano 1978, que foi o último ascenso do conxunto galego, aqueles Nando, Richard, Corral, Rodríguez Vaz, que era daquela o adestrador, e agora toman o seu relevo todos estes xogadores. Este era o momento no que marchaban no autobús dos campeóns, o autobús que esta temporada se permitiu o luxo de levar o Real Madrid, o Deportivo e tamén o Racing de Ferrol. Houve moitas xestións do Concello e tamén do Xornal A Voz de Galicia, que son quen patrocinan este autobús, quenes alugaron, quenes tiveron todas as negociacións. O autocar chegou dende a capital de España, dende Madrid, a iso das 3:30 da tarde chegaba en Malata, estaba aquí agardando a cita decisiva, e a iso das 9:30 da noite ese é o momento no que os xogadores do Racing marchaban. Mira unha reportaxe tamén que Pablo Mede Viveiro marcou un gol de penalti. Foi un gol moi decisivo no minuto 1 da segunda metade, cando o Racing estaba a perder por 2-1. Pablo, por certo, leva esta temporada 8 goles dende a pena máxima, dende os 11 metros. 8 goles de penalti. E xa escoitaban tamén o presidente dicindo que este equipo xa ten a base formada e que con respecto á vindeira temporada tan só necesitará un par de reforzos. Un deles está claro que vai ser na portería, porque o gardamallas Jauregui anunciou hai moitos meses que volvía ao País Vasco, que volvía a súa terra, que a vindeira temporada estará no Eibar. Exactamente dende hai moito tempo Racing está a negociar con algúns gardamallas, no seu día con Carlos, o que está no Lugo, ou tamén con Emilio, o gardamallas galego que está no Osasuna. Eu coido que aquí dende a Malata pois xa pouco máis podemos contar, porque quedo eu, algúns afeccionados e os meus compañeiros, os cámaras e tamén os de realización. A festa agora está polas rúas da cidade de Ferrol, e na Praza de España hai un redactor, un xornalista da Televisión de Galicia, está Eduardo Herrero, que vai ser quen nos conte toda a festa rachada que haberá na cidade de Ferrol
para celebrar este ascenso. Hola, boas tardes, Chicho, boas tardes, espectadores da Televisión de Galicia, dende a Praza de España en Ferrol, onde xa vai quedando pouca xente, como poden ver nesta imaxe. Todo o público que estivo celebrando durante preto dunha hora e media ese ascenso histórico do Racing de Ferrol marchou cara as rúas colindantes, onde, polo que sabemos, ven pouco a pouco, iso sí, paseniño, a marcha prácticamente de vía andante ese autobús, ese autocar descapotable do Racing de Ferrol, ese autocar dos triunfos, porque tamén o foi do Deportivo e do Real Madrid. Como poden ver nesa pancarta, xa somos de segunda, reza o texto desa sábana desplegada na estatua ecuestre do General Franco. E non é para menos a celebración, porque o Racing estará 22 anos despois na segunda división e, como dicía Chicho Moldes, en que segunda categoría do fútbol español, porque ano que ven visitará a Malata, pois o Compostela, no que será o único derbi galego da categoría, pero tamén equipos da entidade do Atlético de Madrid, do Betis ou do Sevilla. Como digo, a xente marchou cara as rúas veciñas esta Praza de España. Supoñemos que nuns minutos volverá a congregarse aquí a meirande parte da afección racinguista, que logo ten por diante moitísimas horas de noite de festa rachada. Imágenes del júbilo racinguismo en el cantón. Hemos visto muchos rostros conocidos, por ejemplo, y esto nos agradó verlo, el hijo de aquel inolvidable futbolista del Racing que dio nombre al antiguo recinto deportivo, a Miguel, el hijo del inolvidable Manuel Rivera, el hombre que dio nombre al estadio que hasta el año 96 acogió las actuaciones del Racing de Ferrol, que fue el recinto de los éxitos y también de algunos disgustos de nuestro primer equipo. Recordando también a aquellos antiguos jugadores, esta tarde pues también tuvimos ocasión de hablar con el doctor Carreño, quien fue el presidente que en el año 66 consiguió el ascenso. Precisamente esta pancarta nos dice mucho. Me acuerdo del viejo Inferniño con pena y emoción, y espero que a la nueva bombonera acuda mucha afición. Efectivamente, la salsa del racinguismo estuvo durante muchos años en el Estadio Manuel Rivera, en nuestro viejo Inferniño. Ahora ha tomado el relevo el campo de Amalata, que esperemos la próxima temporada con equipos como el Atlético de Madrid, el Betis, el Sevilla. La presencia del Compostela, fue una pena que el Orense no consiguiese también el ascenso. Con todo y con otros equipos, Salamanca, Albacete, Lérida, Levante, etcétera, que dan una categoría enorme a la segunda división, creo que ha sido el ascenso más oportuno por la enorme calidad que hay la próxima temporada en esta categoría de plata del fútbol español. Bien, vamos a seguir celebrando la fiesta del Racing. Seguimos con todos ustedes. Unos breves mensajes publicitarios y continúa nuestro especial ascenso del Racing. Seguimos en la Malata viendo imágenes de esta fiesta del Racing, de este empate ante el Ceuta que supuso el ascenso a la segunda división. Como ven, hubo que sacar el túnel extensible y ahí ahora vamos a meter nuestras cámaras y vamos a ver lo que estaba pasando en el interior. Esto era exactamente el exterior, lo que era el terreno de juego, las inmediaciones del acceso al túnel de vestuarios. Nuestras cámaras anduvieron también por allí recorriendo lo que pasaba, porque los jugadores también quisieron celebrarlo por allí dentro. Mientras por fuera vemos que el júbilo era extraordinario. Ahí en el palco de autoridades no se movía nadie, todo el mundo festejando este ascenso conseguido por el Racing. Revolcones, abrazos, lágrimas, allí había absolutamente de todo.
y los aficionados en gran cantidad agolpados precisamente en el acceso al túnel de vestuarios. Nadie se movía de la Malata. Como pueden apreciar, en los graderíos había una gran cantidad de público todavía que no quería abandonar el recinto deportivo, y ya vemos una tarta con el lema Segunda. Estamos ya en el túnel de vestuarios, en el interior, los jugadores ya cortando la tarta, festejando el ascenso. Champán, tarta y de todo. Esto era el vestuario del Racing. Alberto abriendo una botella de champán, ya prácticamente lo mismo que Jauregui, regando a sus compañeros y a todo el que pasaba por allí. Hasta incluso a nuestro cámara le tocó de algo de champán por encima de su indumentaria. Copa recogiendo el testimonio gráfico. El entrenador Arteche, llevado en volandas por sus discípulos, no era para menos la emoción del técnico de Canido y la labor de los reporteros, que se hizo realmente difícil. Aquello era un maremán de cámaras, tanto de televisión, estuvieron presentes todas las cadenas, todos los canales, incluso la televisión de Ceuta. Y como ven, el jolgorio continúa en las duchas del vestuario y va a tener su traducción dentro de unos instantes cuando emprendan el camino hacia el estanque. Imágenes que ya hemos visto con anterioridad. Fran de Ade, Arteche satisfecho después de los muchísimos nervios que pasó, de esa situación que tuvo con el árbitro que supuso su expulsión. Pero estos momentos ya son los de la alegría. Y estamos en la sala de prensa. Álvaro Pérez, entrenador del equipo del Ceuta. Donde pudimos en muchos momentos conseguir el tercer gol. Y dos cosas me quedan. Una es felicitar al Racing por el ascenso, y la otra es felicitar a mis jugadores por el partido que han hecho. Y si tuviera que decir otra tercera cosa, tengo que decir que el árbitro, si no tiene lo que tiene que tener, que no venga a pitar. Está pitando para mí bastante bien, y vamos, lo del gol de Alfonso se lo indicó el juez de línea, pero lo del penalti también se lo podía haber indicado el juez de línea, el penalti a Pablo al final. Yo creo que ha sido un penalti más que claro, ¿no? Y lo único que puedo decir es que ojalá no hubieran pitado nosotros 3 penaltis en 3 partidos de liguilla. ¿Se le dio la suerte con el Racing? Hoy sí, hoy sí. Pienso que sí, que nosotros hemos tenido ocasiones para haber ganado el partido, y creo que hemos sido superiores hoy al Racing. En este caso, aunque no se vea nada, porque no necesita ese Ceuta que sí, yo creo que ya lo he dicho, que es para felicitar a los jugadores, que quitando el resultado es para estar orgulloso del trabajo que han hecho. Sinceramente es así. Mister, un segundo, solo, la última. ¿Alguna queja o algo que decir una vez concluido el partido? No, si tuviera alguna queja es
de la policía. Pero quitando eso, nada más. Perfecto. Un partido con pocas ocasiones de gol por los dos equipos. Quizás en su equipo tuvo alguna más clara que el Racing. Bueno, un partido de liguilla donde termina todo el partido y donde hemos tirado un tiro al palo y donde hemos tenido un par de ocasiones que normalmente se puede materializar. La oportunidad de Alfonso cuando tiró, lanzó por encima para dar la espalda de un jugador del Racing y el árbitro ni siquiera pitó fuera de juego. Digo, perdón, córner. Sí que nosotros hemos tenido más ocasiones de gol que el Racing. Sinceramente hemos tenido más ocasiones. ¿Con otro árbitro se hubiera dado otro marcador? No, con este mismo, si hubiera tenido lo que tiene que hacer para pitar, si el penalti es que fue penalti, o sea, que eso no tiene duda. Yo creo que si él ve la jugada, y para mí es un buen árbitro, si él ve la jugada, se tiene que quedar, o una de dos. Si no tiene vergüenza, se quedará tranquilo. Se no pasará nada, pero si la tiene, que yo espero que sí, yo creo que sí, ¿cómo se llama? Se tendrá que quedar jodido de verdad, porque el penalti fue clarísimo. ¿Cómo está el equipo? Hombre, ¿cómo puede estar? Destrozado. Pero bueno, lo único que puedo decir es que nosotros es la primera vez que jugamos la liguilla de ascenso a segunda A y creo que hasta último instante hemos tenido la posibilidad y hemos mantenido la ilusión a todos los estamentos del club y de la ciudad. Y que Racing creo que es la sexta ocasión en que intenta el ascenso, ¿no? En liguilla, y entonces lo ha conseguido después de muchos años, o 4, bueno, el Baracaldo de la sexta y otro. Y es la primera vez que lo intentamos y yo creo que el papel ha sido digno. Lo que pasa es que se nos queda la cosa que podíamos. Ahora cualquiera puede hacer un balance y decir que aquel partido, aquellos puntos, pero sinceramente creo que independientemente del resultado, que no es lo que queríamos, ha sido positiva la temporada del equipo. Ese es mi punto de vista. No creo que más las últimas naves que son menos que las Sevilla. A veces entre más gatos más ratones. Yo creo que con Alfonso y con Pablo era suficiente ya, ¿no? Porque Pablo se puso arriba y se puso también Alfonso como tercer delantero y Juanjo entró por la izquierda, Barroso por la derecha. Yo creo que se intentó, pero no podíamos descomponer tampoco el equipo del todo. ¿Por qué? Porque era entonces cambiar el estilo. Si estábamos llegando bien, jugando, tener jugadores arriba para echar balones arriba, o sea, no creo que sea el camino más recto. Muchas veces en fútbol no es el más recto. Y entonces posiblemente se hubiera dicho que los cambios hubieran salido mal, pero y si engancha a alguien de cabeza, pues han salido bien, ¿no? O sea, estas eran las palabras justificando y felicitando al Racing de Álvaro Pérez, el preparador del Ceuta. Un hombre que está satisfecho de la labor hecha por su equipo y la verdad hay que reconocer que el Ceuta tiene un gran equipo. Para nosotros posiblemente el mejor de los que han participado después del Racing en este playoff. Y también José Ramón Arteche, que fue recibido con aplausos en la sala de prensa. Vamos a escuchar las breves declaraciones de Arteche. Muchas gracias. Bueno, sabíamos que era un partido el más importante pues, del Racing quizás en los últimos 22 años. Partido donde teníamos una presión que fue buena porque lo que ha hecho el Racing durante toda la temporada, el comienzo de ese playoff y todo lo que se ha vivido en los últimos días en la ciudad de Ferrol, gente con banderas, sobre todo niños pequeños, una ilusión que aunque querías evadirte de ella, pues la palpabas y la sentías y no podíamos fallar.
no podíamos fallar. Quizás es el despegar o que el Racing ya se quedara ahí. Hemos vivido que lo del Beasaín, lo de no sé qué, 22 años, si no ascendemos esta vez no vamos a ascender nunca. Fue duro para nosotros porque teníamos que jugar y somos los que teníamos que sacar el partido adelante. Un partido no fue bonito, el Racing no jugó bien, pero ha quitado casta, ha quitado raza y hemos tenido enfrente un buen equipo, que nos dobla en presupuesto y un árbitro que nos ha perjudicado, nos ha machacado durante todo el partido. Ya la última falta que le pita faltando 5 minutos a Jáuregui, eso no lo pita nadie. Se le veía el color, ¿no? El Racing se ha superado todo esto y bueno, y lo que hay que quedarse es con el derroche que ha hecho la gente, apoyado por esa afición y que el Racing después de 22 años está en segunda. Decía usted que al árbitro se le ha visto el color. ¿Qué color? ¿Qué color? Que ha pitado, que ha pitado todo. Para ti, ha pitado todo. No. Sí, pregunta, sí. Un gol anulado al Ceuta, 2 posibles penaltis, que según la televisión eran claros penaltis, y aún insiste en que llevaba el color del Ceuta. Totalmente. Nos ha masacrado a faltas. A mí no me importa un penalti que sea dudoso o no. Me importan las faltas que se pitan en medio campo, todas a favor del Ceuta, todas. Nos ha marcado a Alberto la primera entrada, Alberto tarjeta. A los 10 minutos tienes un central con una tarjeta. A Manu, un claro fuera de juego que está Linier levantando la bandera, jugada de mano, le enseña, no ve el fuera de juego porque está mal orientado, está de espaldas a Linier, lo que no puede hacer un árbitro, y pita, falta a Manu y el fuera de juego no lo vio. Y lo último, nos ha masacrado totalmente. Vamos, no me digas que a mí los pasos, faltando 4 minutos, que eso se pita. Tú lo ves de tu forma, escribid lo que queráis, porque tú eres de Ceuta. Bueno, pues no escribís, después de lo que habéis escrito, no escribís nada más que mentiras. Yo le ruego por favor que no generalice porque yo no escribo. Bueno, pues la radio. Le pido por favor que no generalice. Bien. Eso es. No, sí, tengo. Sí. No, usted y yo no. Eso posiblemente vaya al juzgado, lo que habéis hecho. Todas las noticias de. Yo le instaría que fuese al juzgado. Sí, va. Eso es cosa del presidente, no es cosa mía. Es mejor que vayan de Ceuta. Venga. Nada. Que yo soy de equipo tan nervioso. Raúl, es normal, lo expliqué antes, se jugaba mucho, no se jugaba solo un partido de fútbol, se jugaba la historia del Racing, en un partido, eso es por mucho que tal, el jugador les pesa, hemos estado espesos, no hemos hecho nuestro juego, vuelvo a repetir, delante teníamos un buen equipo, que como digo, todos los equipos de playoffs están ahí es por algo, todos han sido buenos equipos. Naturalmente, hay que sufrir hasta el final y como eso sufrir y así sabe mejor todavía. Tenía mucha razón José Ramón Arteche. Hubo que sufrir hasta el final, hasta el último instante del partido, pero al final, precisamente, ese ascenso, esa recompensa final es lo que más nos llena de satisfacción a todos. Así lo hemos podido celebrar, lo estamos celebrando y ustedes, mucho más que nosotros, en estos instantes de jolgorio. Nos acaban de llegar en estos instantes imágenes del paso o de la estampa que hay en estos momentos en la Plaza de España, que era uno de los sitios emblemáticos donde se esperaba celebrar el éxito del Racing. ¿Dónde están los cojones? ¿Los cojones dónde están?
y nos vamos al Calderón. ¡Vale! Y no, es una pieza. Una pieza. A ver. Venga, va, una rápido. paid my dues time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my share of bad kicks in my bed, but I've come through. And I need to go on, on. We are the champions, my friends, and we'll keep on.
curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. We are the champions, my friends. And we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time to lose us. Yes, we are the champions of the world, the champions, my friends. And we'll keep on fighting till the end. Oh, we are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions. Paid my dues time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my share of bad kicks in my face, but I've come through. And I need to go on, 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 on. We are the champions, my friends. And we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. I've taken my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. We are the champions, my friends. And we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions.
in my bowels, my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. Good time for losers. Yes, we are the champions of the world. The champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions. What?